el lago del vacío. Amado maestro. Por favor, ¿podrías comentar algo más sobre la diferencia entre el proceso de individuación de C.G. Jung y la esencia del secreto de la flor dorada? Carl Gustav Jung estaba tanteando en la dirección correcta, pero todavía no había llegado. No era su propia experiencia, era una filosofía. Estaba pensando en la individuación. Estaba entrando en la idea de la individuación, cada vez más profundamente. Pero no era su propia meditación, no era su propia experiencia existencial. El secreto de la flor dorada es un proceso alquímico. Son las palabras de los que han sabido. Jung no era un individuo en el sentido de la individuación. Todavía estaba dividido. Tenía la mente consciente, la mente inconsciente y la mente inconsciente colectiva. No era uno. Él mismo era una multiplicidad. Era una multitud, como lo es todo el mundo. Tenía todos los miedos, todas las avaricias, todas las ambiciones que se espera que tenga cualquier ser humano normal. No era un Buda, no estaba iluminado. No había conocido su propio ser interno, que es intemporal. En el momento de la iluminación interna, desaparecen todas las diferencias y las distinciones. Solo hay pura consciencia. Ni consciente ni inconsciente colectivo. Está sucediendo lo mismo en India con Sri Aurobindo. Él también hablaba de la mente consciente y la mente supraconsciente, y así sucesivamente. En el momento de la iluminación, la mente desaparece. Mente significa división. No importa que la dividas en consciente e inconsciente o que la dividas en consciente y supraconsciente. Mente significa división. Individualidad significa indivisibilidad. Ese es el significado de la palabra individual. Indivisible. La mente está abocada a ser una multitud. La mente no puede ser una. Tiene que ser muchas por su propia naturaleza. Y cuando desaparece la mente, se encuentra lo uno. Entonces has llegado a casa. Eso es la individuación. Pero aún así digo que Jung tanteaba en la dirección correcta, pero seguía andando a tientas. Aún no ha llegado a la puerta, solo había soñado con la puerta. Existen paralelos en la historia humana. Por ejemplo, Demócrito, el pensador griego, había topado, sin ninguna experimentación, con la idea del átomo. No existía la posibilidad de experimentar en su época, no estaba disponible ninguna de las técnicas sofisticadas modernas. No pudo haber dividido el átomo, no pudo haber llegado a la estructura atómica de la materia, pero especuló. Debió de ser un gran pensador, pero solo un pensador. Topó con la idea del atomismo. Luego tenemos a Albert Einstein y la física moderna. Ambos hablan de la estructura atómica, pero la diferencia es tremenda. Demócrito tan solo habla. La física moderna sabe. En Oriente también se ha hablado del atomismo. Kanad, uno de los grandes pensadores de India, ha hablado del atomismo, y de una manera muy sutil, refinada. Pero solo habla. De hecho, debido a que habló tanto de los átomos, toda su filosofía se basa en la hipótesis de los átomos, se le llamó Kanad. Kan significa átomo, Kanad significa uno que habla continuamente de los átomos. Pero, con todo, era filosofía. No tenía experimentación verdadera, no se basaba en ninguna exploración científica. Debió de ser un gran pensador, casi 300 años antes de Albert Einstein, pero tropezó por casualidad, y digo tropezó, con la verdad del atomismo. Pero era una hipótesis no probada. Hay muchos paralelos como ese. Lo mismo sucede con Carl Gustav Jung y el proceso del que estamos hablando. El proceso ofrecido por El secreto de la flor dorada. El libro de El secreto de la flor dorada es un tratado alquímico. ¿Sabe? Y si sigues el método tú llegarás a saber. Eso es absolutamente seguro. Y cuando digo esto, lo digo porque sé, porque he pasado por el proceso. Sí, la flor dorada florece en ti. Llegas a un punto en el que desaparecen los muchos, desaparece la multitud, desaparecen los fragmentos de la mente y te quedas totalmente solo. Ese es el significado de la palabra solo. Todo uno. Si piensas en ello, el pensamiento está abocado a llevarte a cierta línea. Si piensas en ello, entonces preguntarás cómo llegar a lo uno, cómo hacer que se unan estos fragmentos de la mente, cómo conglutinarlos. Pero esa no será una unidad real. Conglutinados o no, permanecen separados. Una multitud puede ser transformada en un ejército. Eso significa que ahora está conglutinada, ya no es una masa alborotada. Pero los muchos aún son muchos, quizá con una cierta disciplina. Como si hay un montón de flores y haces una guirnalda con esas flores. Pasa un hilo por todas las flores y les da un cierto tipo de unidad. Eso es lo que estaba tratando de hacer Jung. ¿Cómo unir estos fragmentos? ¿Cómo aglutinarlos?
Ese es todo su proceso de individuación. La verdadera experiencia de la individuación es totalmente diferente. No aglutinas estos fragmentos, simplemente dejas que desaparezcan, los desechas. Y entonces, cuando todos los fragmentos de la mente han desaparecido, se han alejado más y más de ti, de pronto encuentras lo uno. Se encuentra en la ausencia de la mente. No uniendo la mente con una cierta disciplina, no ensamblando la mente en cierto tipo de unión. La unión no es unidad. La unión es tan solo un orden impuesto en un caos. Esto se puede hacer, y entonces tendrás un tipo falso de individuación. Te sentirás mejor que antes, porque ahora no serás una multitud, una masa alborotada, no habrá muchos ruidos. Habrán adquirido un cierto tipo de armonía, habrá surgido en ti un cierto ajuste. Tu mente consciente será amigable con el inconsciente, no antagónica. Tu inconsciente será amistoso con el inconsciente colectivo, no antagónico. Habrá un hilo que pasa por las flores. Serás más como una guirnalda que como un montón. Sin embargo, la individuación, en el sentido en el que hablo aquí, no habrá sucedido. La individuación no es la unidad de la mente, sino la desaparición de la mente. Cuando estás absolutamente vacío de la mente, eres uno. Ser una no mente es el proceso de la verdadera individuación. Jun tanteaba en la oscuridad, y se acercó mucho, igual que Demócrito se acercó mucho a las estructuras subatómicas de la materia. Pero estaba tan lejos de la verdadera individuación como lo estaba Demócrito de la verdadera física moderna. La física moderna no es una especulación, es un fenómeno probado. Para el libro de El secreto de la flor dorada, la individuación no es especulación, es experiencia. Antes de poder conocerlo uno, hay que decir adiós a los muchos. Hay que ser capaz de vaciarse completamente. La individuación es el florecimiento del vacío interno. Sí, exactamente eso. La flor dorada florece en ti cuando estás absolutamente vacío. Es una flor en el vacío. En el lago del vacío florece el loto dorado. De manera que el proceso es totalmente diferente. Lo que está haciendo es intentar juntar todas las piezas, volver a pegarlas. Puedes pegarlas, pero nunca volverás a tener el mismo espejo. Un espejo roto es un espejo roto. En Oriente el trabajo se ha hecho desde una dimensión totalmente diferente. Tenemos que soltar esta mente. Poco a poco hay que deshacerse de cada parte de la mente. En la consciencia profunda, en el estado meditativo, los pensamientos desaparecen. Tarde o temprano la mente queda sin contenido. Y cuando la mente no tiene contenido, es no mente, porque la mente en sí no es más que todo el proceso del pensamiento. Cuando estás sin pensamiento, cuando ni siquiera hay un solo pensamiento moviéndose en tu ser, entonces hay no mente. Lo puedes llamar individuación, lo puedes llamar samadhi, lo puedes llamar nirvana o lo que quieras. Pero ten cuidado. Personas como Jun pueden ser muy atrayentes, porque hablan en términos que son realmente hermosos. Hablan de la individuación y puede que empieces a pensar que la individuación de Jun es la misma. No es la misma, no puede ser la misma. Él mismo nunca meditó. Le tenía mucho miedo a la meditación. Básicamente, le tenía miedo a Oriente. Y cuando su amigo, Richard Wilhelm, que había traducido Li Jin al alemán y que era también el traductor del secreto de la flor dorada, se volvió loco, Jun se asustó todavía más. Entonces empezó a decir que los métodos de Oriente no son útiles para Occidente, que son peligrosos. Entonces empezó a decir que los métodos orientales no deberían usarse en Occidente porque Occidente ha seguido una línea de evolución totalmente diferente. Yoga, Tantra, Tao, Zen, Sufismo, la mente occidental no debería probar ningún método oriental. Entonces empezó a decir eso. Estaba realmente asustado. Y no era consciente de lo que estaba diciendo. Nunca había probado estos métodos. Wilhelm se volvió loco, no porque usara estos métodos. Se volvió loco porque estaba intentando hacer una síntesis de la psicología occidental y la psicología oriental. Eso puede volverte loco. No estaba practicando, no practicaba la meditación. Estaba filosofando. En la filosofía, Oriente y Occidente no pueden encontrarse. Es imposible. En la filosofía no puedes hacer que la muerte y la vida se encuentren. En la filosofía no puedes hacer que lo positivo y lo negativo se encuentren. Pero en la realidad se encuentran. En la realidad, lo positivo nunca existe sin lo negativo, en la realidad la muerte no es más que la culminación de la vida, en la realidad el silencio y el sonido son dos aspectos del mismo fenómeno. En la realidad, el hombre y la mujer están juntos, son uno. Pero en la filosofía no puedes hacer que se encuentren, porque la filosofía es un proceso de la mente. La mente divide, la mente no puede unir. Solo se encuentran en un estado de no mente, en la experiencia existencial.
Sucedió que, un místico sufí, Baba Farid, recibió un regalo de un rey. El regalo eran unas bellas tijeras, doradas, con diamantes ensartados. El rey les había tenido mucho aprecio. Algún otro rey se las había dado a él como regalo. Cuando fue a ver a Farid, pensó, este será un hermoso regalo, así que llevó esas tijeras. Farid las miró, se las devolvió al rey y dijo, ¿qué puedo hacer con ellas aquí? Porque unas tijeras cortan, separan, dividen. No me servirán para nada. En vez de tijeras, deme una aguja, que junta, que une las cosas. Una aguja será un regalo que me representa mejor que unas tijeras. La mente es como unas tijeras. Sigue cortando. Es como una rata, un ratón que sigue royendo. Te sorprenderá saber que una de las figuras mitológicas en India es Ganesh, el dios con cabeza de elefante. Es el dios de la lógica. Va montado sobre una rata. La rata es su vehículo. La lógica es como una rata. Roe. Es como las tijeras. La mente siempre divide las cosas. La mente es una especie de prisma. Pasa por él el rayo de luz blanca y se vuelve dual. La vida y la muerte no son vida y muerte. La realidad es vida-muerte. Debería ser una palabra, no dos, sin ni siquiera un guión en medio. La vida-muerte es un fenómeno, el amor-odio es un fenómeno, la oscuridad-luz es un fenómeno, lo negativo-positivo es un fenómeno. Pero al pasar este fenómeno por la mente, lo uno inmediatamente se divide en dos. La vida-muerte se convierte en vida y muerte. No solo divididas, sino que la muerte se vuelve antagónica de la vida. Son enemigas. Ahora puedes seguir intentando que se encuentren las dos, y nunca se encontrarán. Kipling tiene razón. El este es el este y el oeste es el oeste, y los dos nunca se encontrarán. Lógicamente, es verdad. ¿Cómo va el este a encontrarse con el oeste? ¿Cómo va el oeste a encontrarse con el este? Pero existencialmente es una absoluta tontería. Se están encontrando en todas partes. Por ejemplo, estás sentado aquí, en Pune. ¿Es el este o el oeste? Si lo comparas con Londres, es el este, pero si lo comparas con Tokio es el oeste. ¿Qué es exactamente, este o oeste? En cada punto, el este y el oeste se están encontrando, y Kipling dice, los dos nunca se encontrarán, los dos se están encontrando en todas partes. No hay ningún punto en el que no se estén encontrando el este y el oeste, y no existe ningún hombre en el que no se estén encontrando el este y el oeste. No puede ser de otra manera. Tienen que encontrarse, es una sola realidad. Este, oeste, un solo cielo. Pero la mente divide. Y si estás intentando unir las cosas con la misma mente, te volverás loco. Eso es lo que le sucedió a Richard Wilhelm, un hombre muy hermoso, un genio por derecho propio, pero solo un intelectual. Y cuando se volvió loco, naturalmente Jung tuvo miedo. Fue Wilhelm quien había introducido a Jung en estos libros secretos de Oriente, el I Ching y el secreto de la flor dorada. Había persuadido a Jung para que escribiera un comentario de este libro. Jung le cogió mucho miedo a Oriente. Hablaba de estas cosas pero nunca intentó en modo alguno practicarlas. Y ha prescrito al hombre occidental que Occidente tiene que desarrollar su propio yoga, sus propios métodos de meditación. Que no debería seguir los métodos orientales. Es tan estúpido como algunos chauvinistas orientales que dicen que Oriente debería desarrollar su propia ciencia, su propia física, su propia química. Que no debería seguir a Occidente porque estos métodos se han desarrollado en Occidente. No se pueden seguir porque el este es el este y el oeste es el oeste. ¿Crees que Oriente tiene que desarrollar su propia química? ¿Qué diferencia habrá? ¿Tiene que desarrollar Oriente su propia física? ¿Qué diferencia habrá? ¿Se evaporará el agua de manera diferente en Oriente a como se evapora en Occidente? Nada será diferente. Y si es así con la materia, es así también con la consciencia interna. Todas las diferencias son superficiales. Todas las diferencias están en tus condicionamientos, no en tu ser. Tu ser esencial es el mismo. No importa que tengas la piel de un hombre blanco o de un hombre negro. La única diferencia es un poco de color. Antiguamente solían decir, la única diferencia es un poco de pigmento. 4 grados. El hombre blanco tiene un poco menos de pigmento que el negro. Recuerda, el hombre negro es más rico, 4 grados más rico. Pero solo 4 grados de diferencia en el color del cuerpo. Tarde o temprano, seremos capaces de inventar inyecciones para que un blanco pueda volverse negro y un negro pueda volverse blanco. Una pequeña inyección y por la mañana eres un negro perfecto. La diferencia no es mucha. Es solo superficial, solo en la superficie. Y así es también la diferencia de la mente.
Desde luego, un hindú tiene una mente diferente a la de un mahometano o un judío, pero la mente no es más que lo que te han enseñado. Cuando nace un niño no es ni judío ni hindú ni cristiano. Es simplemente pura esencia. Si el niño nace de padres judíos y es educado por padres hindúes, tendrá una mente hindú, no una mente judía. Nunca se dará cuenta de que era judío, su sangre no lo mostrará. La sangre no muestra en absoluto quién es quién. No puedes ir a que te analice la sangre el médico y te diga si eres hindú o mahometano. Tus huesos no lo mostrarán, de manera que la diferencia es solo de ropaje, vestimenta, y nada más. Detrás de las vestimentas, la misma humanidad desnuda. De modo que, ¿de qué tonterías está hablando Jun, que Occidente tiene que desarrollar su propia alquimia, su propio tantra, su propio Tao? Pero tenía miedo. Esta es su manera de evitar enfrentarse con su propio miedo. Occidente no tiene que desarrollar nada solo porque es Occidente. Sí, toda era tiene que desarrollar sus propios métodos, pero eso es un asunto diferente. No tiene nada que ver con Oriente y Occidente. Estoy desarrollando nuevos métodos porque muchas cosas han cambiado. En estos 25 siglos desde Buda han cambiado muchas cosas. Buda estaba trabajando con una consciencia condicionada diferente. Han cambiado muchas cosas. El hombre se ha vuelto más maduro. Duda más, es más escéptico, se le hace más difícil decir sí, prefiere explorar. Pero sin ninguna creencia, no puede confiar fácilmente. La desconfianza se ha arraigado mucho, ya no es inocente, el conocimiento le ha corrompido. Se han producido estos cambios. Conforme a estos cambios, hay que cambiar algunas cosas en los métodos. Pero no tiene nada que ver con Oriente y Occidente. Y especialmente en la era moderna, hablar de Oriente y Occidente es una pura majadería. El globo es uno. Por primera vez ha sucedido este hermoso fenómeno en el mundo. Somos globales, somos universales. Las naciones son solo residuos del pasado. Viejos hábitos que se resisten a morir. Y como los viejos hábitos se resisten a morir, el hombre está sufriendo innecesariamente. Ahora la ciencia y la tecnología han hecho posible que ningún ser humano permanezca en una especie de semi-inanición. Pero los viejos límites de las naciones están impidiendo esto. Si la gente es pobre en el mundo no es porque ahora no haya métodos para ayudarles, sino debido a las naciones y los estados y los confines políticos. El hombre ahora es suficientemente capaz de convertir toda esta tierra en un paraíso, pero los políticos no permitirán esto. Lo que esta generación tiene que hacer tarde o temprano, y cuanto antes mejor, es disolver las naciones. Necesitamos un mundo, y ese mundo único será la respuesta a muchas cuestiones y muchos problemas. La pobreza puede desaparecer inmediatamente si el mundo se considera como una totalidad y si se usa todo lo que el hombre ha inventado, descubierto. De otra forma, la pobreza no puede desaparecer, va a persistir. La enfermedad puede desaparecer del mundo, el hombre puede volverse cada vez más sano. Todos los medios están disponibles, solo la vieja mente podrida sigue aferrándose. Mi propia sugerencia es a favor de un gobierno mundial. Ya no es necesario ningún gobierno nacional, todos los gobiernos nacionales son obsoletos. Pero los políticos no permitirán que suceda. ¿Por qué? Porque si sucede, entonces todos ellos desaparecerán. ¿Dónde estará Morarji Desai? ¿Dónde estarán todos estos primeros ministros y presidentes? Todas estas personas se volverán insignificantes. Entonces no pueden armar líos y no pueden hacer mucho ruido en el escenario. Serán olvidados. Son realmente inútiles, hay que ponerlos en museos. Ya no son necesarios. El mundo necesita un gobierno. El mundo necesita que desaparezcan todas las naciones, solo entonces desaparecerán las guerras. De otra forma, habrá guerras estúpidas, tan solo por pequeños trozos de tierra que no le pertenecen a nadie y le pertenecen a todo el mundo. Las guerras solo pueden desaparecer si desaparecen las naciones. Son derivados de las naciones. Pero a los políticos no les gusta eso, toda su importancia desaparecerá. De hecho, los políticos quieren más y más naciones. India era una nación, pero los políticos indios decidieron tener dos, India y Pakistán, para que pueda haber el doble de primeros ministros, presidentes, ministros y todo tipo de bufones. Pero entonces Pakistán fue dividido en dos de nuevo, porque si Pakistán era uno, entonces los bengalíes estaban sufriendo. No eran primeros ministros y no eran presidentes. Tenían que separarse de Pakistán. Ahora India se ha convertido en 3 países, y si esto continúa de esta manera, India se convertirá en muchos países. Ahora, en el fondo, el sur de India quiere separarse del norte de India por la cuestión de la lengua. Ahora dicen que son una raza diferente.
Dravidianos, y el norte es una raza diferente. Arios. Nuestra sangre está separada, nuestro ideal está separado, nuestra lengua está separada. De modo que la idea de separarse del norte se está volviendo cada vez más poderosa, porque entonces tendrán su propio primer ministro. Hasta ahora todos los primeros ministros han sido del norte. Hacen que el presidente sea del sur solo para consolarlos, porque el presidente en India es una nulidad. Es como la reina de Inglaterra. Es la cabeza nominal del país, sin ningún poder. Solo para consolar al sur, todos los presidentes son del sur. Y el primer ministro es el hombre poderoso, todo el poder es suyo. Es del norte. Ahora el sur está sufriendo, particularmente los políticos del sur están sufriendo muchísimo. Tarde o temprano, el sur querría separarse. El mundo sigue dividiéndose en partes pequeñas. Si todos los políticos son permitidos, entonces cada pueblo será una nación, porque entonces cada pueblo tendrá sus propios políticos, su propio parlamento, presidente, primer ministro, ministros, si se permite. ¿Pero por qué no se permite? No se permite, de nuevo por una razón política. Porque si el sur de India se separa, entonces Morarji Desai pierde la mitad de su poder. De manera que los que están en el poder se resisten. No quieren que el país se divida. Y los que no están en el poder intentan dividir el país. Y esto continúa. El mundo necesita simplemente decidir un día desechar todos estos disparates y volverse uno. No se deberían necesitar pasaportes, no se deberían necesitar visas. Necesitamos una ciudadanía del mundo. Necesitamos libertad de movimientos. ¿Por qué tanta desconfianza? ¿Por qué tanto antagonismo, unos contra otros? Esta Tierra es nuestro planeta, deberíamos poder movernos libremente. Este mundo todavía no es un mundo libre debido a los residuos del pasado. Pueden ser desechados. Y al desecharlos, el mundo puede volverse tan rico como quieras, tan sano como quieras. La pobreza puede desaparecer. La pobreza no va a desaparecer porque Mahatma Gandhi viaje en un compartimento de tercera clase. Estos son solo estrategias políticas. ¿Cómo va a desaparecer la pobreza porque Mahatma Gandhi viaje en un compartimento de tercera clase? En realidad, está abarrotando el compartimento de tercera clase, que ya está abarrotado. Si hubiera ido en un compartimento con aire acondicionado, al menos habría habido una persona menos en la multitud. Y estas cosas no ayudan. Pero a los pobres les gustan estas cosas. Piensan que su pobreza es algo muy especial. Mira, incluso Mahatma Gandhi va en un compartimento de tercera clase. Mira a Mahatma Gandhi, vive como un pobre. De modo que la pobreza tiene algo espiritual. Hay que venerar la pobreza, por eso el mundo permanece pobre. Y donde se venera la pobreza, esas personas van a seguir siendo pobres. En India la pobreza es venerada, como si hubiera algo espiritual en ella. Es patológico. No hay nada espiritual en ella. Ser pobre significa simplemente, eres estúpido, no puedes arreglártelas. Ser pobre significa solo que estás demasiado apegado a las viejas formas que ya no son útiles en el mundo. Ser pobre significa simplemente, no eres inventivo, no eres creativo. Ser pobre significa simplemente que no eres inteligente. No es nada espiritual. Simplemente da evidencia de falta de energía, falta de inteligencia. La pobreza debería ser condenada. La pobreza no debería ser venerada. Tenemos que cambiar toda la conciencia del hombre con respecto a estas cosas. Entonces pueden dispersarse muy fácilmente. Tecnológicamente somos capaces de vivir en un mundo muy opulento, pero psicológicamente no somos capaces de vivir en un mundo opulento. Sucede que una persona se hace rica pero sigue viviendo la vida de un pobre, y la gente lo aprecia mucho. Dicen, mira, tiene muchas riquezas, es muy rico, y sin embargo, observa la simplicidad de ese hombre. Es la pura bobería del hombre. ¿Por qué no debería vivir las riquezas que ha alcanzado con mucho trabajo y esfuerzo? Es simplemente un avaro. No saber vivir ricamente. Oculta su incapacidad de vivir ricamente detrás de una hermosa fachada. Que es sencillo. Tenemos que cambiar estos ideales. La pobreza es fea, tan fea como la enfermedad. Pero va a permanecer ahí si permanecen las naciones, va a permanecer ahí si permanecen los políticos. Va a seguir existiendo si el mundo permanece dividido. Las guerras continuarán. Podemos seguir hablando de paz pero seguiremos preparándonos para la guerra, porque la paz es solo charla. El residuo del pasado es grande. ¿Cuál es el residuo? 3000 años de discutir y luchar y asesinar y matar continuamente. Ese es nuestro pasado. Tenemos que desconectarnos del pasado.
El hombre occidental tiene que desconectarse del pasado occidental, el hombre oriental tiene que desconectarse del pasado oriental, el hindú del pasado hindú y el cristiano del pasado cristiano. Y la metodología de desconectarse del propio pasado va a ser la misma. No puede ser oriental, no puede ser occidental. La metodología de desconectarse de todos los cuelgues del pasado va a ser la misma. Pero Jun tenía mucho miedo. Tenía miedo de entrar en el silencio, tenía miedo de entrar en su propio ser interno, porque ese ser interno primero se experimenta como absoluto vacío. Pero no dirá que tiene miedo. Dirá que tiene que desarrollar métodos occidentales. No hay métodos orientales ni métodos occidentales. Los métodos son métodos. Y cuando estás tratando de ir más allá de la mente, es el mismo método. La consciencia. ¿Qué harás en Occidente? ¿Qué puedes hacer excepto ser consciente? Ser consciente, estar alerta, estar en el momento, espontáneo y total, estés donde estés, te ayudará a deshacerte de todo el pasado. Político, social, religioso. Y una vez que estás desconectado del pasado, tu mente desaparece, porque tu mente no es más que el pasado que te ronda. La mente es memoria, la memoria es pasado, y cuando no hay mente estás absolutamente aquí, brillantemente aquí y ahora. En ese estado luminoso de estar aquí y ahora está la individuación, en el sentido del libro de El secreto de la flor dorada. Pero Jun pensaba en la dirección correcta, solo pensaba. Aviv mismo es un analista jungiano, de ahí la pregunta. Puede que le resulte muy difícil comprender lo que estoy diciendo. Ha hecho también otra pregunta. Dice. Oso, me duele cuando mencionas a Freud, Jung y Adler en la misma línea. Parece como si estuvieras mencionando juntos a Buda, Cristo y Nixon. Te resultará difícil, Aviv. Pero la verdad es que Freud es un genio, Jung y Adler son solo pigmeos, no alcanzan su altura. Freud es un pionero. Ha aportado algo de inmenso valor a la humanidad. Freud es la fuente, el árbol mismo. Jung y Adler son solo ramas. Freud puede existir sin Jung y Adler, no se perderá nada. Pero Jung y Adler ni siquiera pueden existir sin él. No se puede concebir. ¿Puedes concebir a Jung y a Adler si no hubiera existido Freud? Es imposible incluso concebirlo. Son sus hijos. Incluso si le han desobedecido, incluso si se han rebelado contra él, eso da lo mismo. Puedes pelear con tu padre, puedes ir en su contra, pero sigue siendo tu padre. Puedes luchar con él, puedes asesinarlo, pero sigue siendo tu padre. No puedes matar la relación. Puedes matar al padre, pero no puedes matar su paternidad. Eso está absolutamente determinado. Ya no hay manera de deshacerlo. Freud es el padre. Jung y Adler son solo hijos rebeldes, pequeñas ramas que tratan de alejarse todo lo que pueden del árbol padre. Pero no pueden ir muy lejos porque en el fondo aún toman su forma del mismo árbol, en el fondo siguen estando unidos. Son reacciones en contra de Freud. Y la razón no es que hayan sido capaces de desarrollar algo muy nuevo. Nada por el estilo. Jung es a Freud lo que Judas es a Cristo. Sucede siempre. El discípulo más cercano puede traicionar al maestro muy fácilmente. Judas era el discípulo más cercano de Jesús, el discípulo más inteligente, más culto. Más inteligente, más culto que ninguno. De hecho, era más culto que el mismo Jesús. Era el más sofisticado. Y por supuesto, esperaba que él sería el segundo. Cuando Jesús se haya ido, él será el líder. Estaba muy próximo a Jesús, y naturalmente empezó a surgir en él una envidia y un ego profundos. ¿Por qué no podía él ser el primero? ¿Cuánto tiempo tenía que esperar? Y sabe más y es más elocuente que Jesús. Jesús era inculto. Naturalmente, debió de haber empezado a pensar de esta manera, y surgió el conflicto. Debió de haber sido muy egocéntrico. Y esto no es algo que haya sucedido solo una vez, ha sucedido muchas veces. Sucedió con Maharira. Su propio yerno le traicionó. Era su discípulo, y luego se fue con otros 500 discípulos. El propio primo hermano de Buda, Devadatta, le traicionó. Trató de asesinar a Buda, de envenenarle. ¿Por qué? Porque Devadatta estaba siempre pensando que él era tan bueno como Buda. Así que, ¿por qué se respeta tanto a Buda y a mí no? Hemos crecido juntos, hemos sido educados por los mismos profesores, pertenecemos a la misma familia real, ¿por qué él se ha iluminado y yo soy todavía un discípulo? Quería declararse iluminado él también. Era por ambición, por envidia, por ego. Y lo mismo sucede con Jung y Adler y otros pocos. Freud es una revolución, Freud es un hito en la historia de la consciencia humana, una gran fuerza transformadora.
Él mismo no estaba iluminado como Buda o Mahavira o Jesús, pero es un gran revolucionario en lo referente al pensamiento y ha abierto una puerta que posibilita muchas cosas. Sin Freud no habría sido posible que Occidente comprendiera el Tantra. Sin Freud, el hombre occidental habría vivido con puritanismo victoriano, con falsedad victoriana, con hipocresía. Freud abrió las puertas. Para ser más real, para ser más auténtico, para ser más honesto y verdadero. Jung y Adler son solo ramas. Jung venía después de Freud. Freud mismo lo había elegido como su sucesor. Por eso digo que era casi como un Judas. Pero Freud erró en la elección misma. Él mismo no estaba iluminado. Debió de haber elegido al más egocéntrico porque el más egocéntrico es el más activo. Jung era el más egocéntrico. Puedes mirar las viejas fotos de él con Freud y con los demás discípulos. Jung parece el más egocéntrico. Ni siquiera en las fotos puede ocultarlo, es imposible de ocultar. Lo lleva escrito en la cara. Freud debió de elegirle a él porque era elocuente, tenía talento, era activo, tremendamente activo. Era capaz de filosofar, especular, argumentar. Pero todas esas cualidades eran tales que tarde o temprano Jung se dio cuenta de que podía ser un maestro por derecho propio, podía empezar una nueva escuela de psicología por derecho propio. ¿Por qué iba a molestarse en hacer el papel de segundón? Podía ser el número uno, el primero, el delantero. Empezó su propia escuela. Su escuela es solo una reacción a Freud, y su comprensión nunca profundizó mucho. Aunque estaba tanteando en la dirección correcta. Pero lo repito, era un tanteo, no era consciente de ello. Simplemente se estaba alejando todo lo que podía de Freud. Freud tenía una actitud muy científica. Jung empezó a adentrarse en el mundo del arte, simplemente para alejarse de Freud. Empezó a ir en la dirección apropiada por accidente. Freud era muy matemático. Jung empezó a volverse poético. Freud era muy objetivo. Jung empezó a volverse cada vez más mitológico. Eso era debido a la reacción. Tenía que probar que estaba separado, absolutamente separado de Freud. Tenía que desechar todo tipo de vínculos con Freud, tenía que convertirse en su polo opuesto, sin darse cuenta de ello, inconscientemente. Pero, en cierto modo, esto fue bueno. Fue bueno en el sentido de que tropezó con varios hechos con los que Freud no habría tropezado por sí mismo, porque era tan prosaico, práctico, pragmático, científico. Un realista. Y hay muchas cosas que los hechos no pueden contener. Hay millones de cosas que no pueden ser reducidas a hechos. Y cuanto más asciendes, cuanto más profundizas, más difícil se vuelve hablar el lenguaje de la ciencia o usar el lenguaje de la ciencia. Tienes que tener más libertad poética. Necesitas la poesía, necesitas la ficción para expresarlo. La mitología se vuelve el único medio para expresar ciertas alturas y profundidades. Pero Aviv debe de sentirse herido. Ha sido un analista jungiano y ahora ha caído en mis manos. Y voy a darle lo más fuerte que pueda, porque tengo que crear algo totalmente nuevo con él. No un analista, sino un individuo. Tengo que darle individuación, y para eso tendrá que sufrir mucho también, tendrá que atravesar muchos fuegos. Esto también es un fuego. Y una vez que veo tus ataduras empiezo a atacarlas. Su atadura es con Jung. Ahora, debido a esa atadura, Aviv, incluso Jung tiene que sufrir.